Bueno, siguiendo con Efesios 2:8, dice: porque por gracia, o sea, por regalo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Efesios 2:8 y 9 es lo más claro en cuanto a la salvación, que es un regalo que recibimos de Dios y no es por nuestras obras, porque nosotros lo logremos. Dice versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos preparó. Primero somos creación de Dios, hechura suya, Él nos hizo. Y fuimos creados para buenas obras. Y esas buenas obras ni siquiera soy yo el que las hago, sino que dice Juan 15, bueno, decía Jesús en Juan 15, ustedes separados de mí nada podéis hacer. Lo que hacen es lo que yo les permito hacer, o lo que yo hago a través de ustedes. Por eso dice las cuales obras Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos creían que ellos eran la élite religiosa y que Dios solo los quería a ellos. Y Pablo les dice: ustedes gentiles que no eran judíos, acuérdense que antes los judíos los veían así como: no, es que ustedes son los de la incircuncisión, los circuncisos eran los que Dios había llamado, entonces los veían como menos. Y dice versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, en aquel tiempo ustedes eran gentiles, sin la circuncisión, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. O sea, sí, era cierto que antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora estamos con Cristo y ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel, sino que ahora somos israelitas en el sentido de que somos el pueblo de Dios. Y dice: y ajenos a los pactos de la promesa. Claro, porque antes los pactos eran para Abraham y para los judíos. Ahora todas esas promesas son también para nosotros. Por la sangre de Cristo. Versículo 14: porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Estaba el pueblo judío, estaban los gentiles, y Dios nos reconcilió, derribando la pared intermedia de separación. Por lo mismo, porque antes, o sea, en el mundo judío nosotros somos el pueblo de Dios, los demás son los gentiles que Dios tiene que destruir. O sea, que esto que está diciendo Pablo es: vea, Efesios, ustedes son gentiles, no tenían nada que ver con los judíos, están siendo atacados por los judíos, de que ustedes no tienen nada que ver con Dios. Pero lo que les estoy diciendo yo, Pablo, es: ustedes por Cristo Jesús ya son parte del pueblo de Dios. Versículo 14: derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, todo el viejo pacto, toda la ley que estaba escrita, en Cristo fueron abolidas esas enemistades. Versículo 15: para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, estaban los judíos, estaban los gentiles. Jesús viene, elimina esa distinción entre judíos y gentiles y hace un solo cuerpo, que es la iglesia, y mata esas enemistades. Versículo 17: y vino, o sea, Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. O sea, a ustedes gentiles que estaban lejos, porque eran los judíos los que estaban cerca, y a los que estaban cerca también vino. Versículo 18: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Igual hay un contexto histórico en esto. Entonces los judíos eran la gran cosa. Y Pablo les dice: por medio de Jesús, en el versículo 18, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. O sea, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Ya tenemos entrada a el Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, como vimos en Romanos, fuimos integrados a la familia de Dios de nuevo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la predicación de los apóstoles era lo que había en ese momento. Y Pablo dice, estamos siendo, o el pueblo de Dios está siendo edificado por la predicación de los apóstoles, porque a Jesús ya lo habían crucificado. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Versículo 21. En quien todo el edificio, o sea, ¿qué es el edificio? Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados por Dios como iglesia en santidad, dice el versículo 21, para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros tenemos que ser la morada de Dios en este mundo. Ya seguiremos con capítulo 3.